Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y vibras geniales. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para compartir un nuevo vídeo que, es un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que, lamentablemente, es más común de lo que nos gustaría en el mundo del espectáculo, el acoso de los paparazzi. Y lo haremos a través de un caso concreto, un caso que ha generado mucha polémica y debate en redes sociales y medios de comunicación, el de Kerem. Sí, has escuchado bien. El famoso actor Kerem ha explotado. Y la razón principal, según los informes y lo que hemos podido ver, es el constante acoso que él y su familia han estado sufriendo por parte de los paparazzi. Este vídeo no solo se trata de chisme o farándula, sino de analizar las implicaciones éticas y legales de este tipo de comportamiento y cómo afecta la vida de las personas. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados, desde análisis de tendencias hasta reflexiones sobre la sociedad y el mundo del entretenimiento. Así que si les gusta este tipo de contenido, asegúrense de estar suscritos para formar parte de esta comunidad. Los quiero un montón. Ahora sí, pongámonos serios. El caso de Kerem es un ejemplo claro de cómo la fama puede tener un lado oscuro. Imaginen por un momento ser constantemente perseguidos por personas con cámaras, que invaden su privacidad, que fotografían cada uno de sus movimientos, que los siguen a todas partes, incluso cuando están con su familia, con sus hijos. Es una situación realmente angustiante. Y no se trata solo de fotografiar en eventos públicos. Los paparazzi en muchas ocasiones van más allá. Se esconden detrás de arbustos, acechan fuera de sus casas, los persiguen en coche a altas velocidades, incluso ponen en peligro la seguridad vial, todo con tal de conseguir la foto perfecta, la foto que se venderá por una fortuna a alguna revista o portal de noticias. En el caso de Kerem, la situación llegó a un punto límite cuando los paparazzi comenzaron a acosar a sus hijos. Fotografías de los niños en el colegio o en el parque, incluso en la puerta de su casa, comenzaron a circular por internet. Cualquier padre o madre entenderá la angustia y la rabia que esto puede generar. La seguridad y la privacidad de los hijos son sagradas, y cuando se ven amenazadas, es natural que uno explote. Fue precisamente eso lo que ocurrió. Kerem, visiblemente afectado y enfadado, tuvo un encontronazo con un grupo de paparazzi. Las imágenes y los vídeos del incidente se viralizaron rápidamente, generando un debate intenso. Algunos lo criticaron por su reacción, argumentando que al ser una figura pública, debe aceptar este tipo de situaciones. Otros, sin embargo, lo defendieron, argumentando que tiene derecho a proteger a su familia y a su privacidad. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. ¿Dónde está el límite entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? ¿Hasta dónde pueden llegar los paparazzi para conseguir una fotografía? ¿Es justificable el acoso constante en nombre del interés público? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. La ley en muchos países establece ciertos límites a la libertad de prensa y al derecho a la información, protegiendo la privacidad y la intimidad de las personas. Sin embargo, la aplicación de estas leyes no siempre es efectiva, y los paparazzi, en muchas ocasiones, encuentran vacíos legales para seguir acosando a sus víctimas. Además, existe una dimensión ética importante a tener en cuenta. Más allá de lo que diga la ley, es moralmente aceptable invadir la privacidad de una persona, acosar a su familia, poner en riesgo su seguridad, solo para vender una fotografía. Yo creo que no. Creo que hay líneas que no se deben cruzar, y que el respeto a la dignidad humana debe prevalecer por encima de cualquier interés económico. El caso de Kerem nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los consumidores de noticias del corazón. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera veraz y objetiva, pero también tienen la responsabilidad de respetar la privacidad y la dignidad de las personas. Y los consumidores, por su parte, tenemos la responsabilidad de ser críticos con la información que consumimos, de no alimentar el morbo y el sensacionalismo, de no apoyar a aquellos medios que se lucran a costa del sufrimiento de los demás. En última instancia, la solución a este problema pasa por un cambio de mentalidad.
Necesitamos construir una sociedad más respetuosa con la privacidad y la dignidad de las personas, una sociedad que valore más el bienestar emocional que la primicia noticiosa, una sociedad que condene el acoso y la invasión de la intimidad, venga de donde venga. El caso de Kerem es solo un ejemplo, pero hay muchos otros. Celebridades, políticos, deportistas e incluso personas anónimas han sido víctimas del acoso de los paparazzi. Es hora de decir basta. Es hora de poner un límite. Es hora de defender la privacidad y la dignidad de todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Hemos analizado el caso de Kerem, la explosión de rabia del actor, el acoso que sufre su familia, y las implicaciones éticas y legales de este tipo de comportamiento. Hemos visto que la situación es compleja y que no hay soluciones fáciles, pero que es fundamental que tomemos conciencia del problema y que actuemos para cambiar las cosas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que los paparazzi tienen demasiado poder? ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger la privacidad de las personas? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *****. Bien, ampliemos la noticia y profundicemos en los detalles del caso Kerem, así como en el contexto general del acoso de los paparazzi. ****El caso Kerem, más allá de la explosión pública ****. La reciente explosión de Kerem no fue un evento aislado, sino la culminación de meses, incluso años, de acoso constante. Fuentes cercanas al actor revelan que la situación se había deteriorado progresivamente. Inicialmente se trataba de fotos tomadas en eventos públicos, alfombras rojas y estrenos, algo con lo que hasta cierto punto, Kerem se había resignado a convivir como parte de su trabajo. El problema comenzó cuando los paparazzi cruzaron la línea, persiguiéndolo a él y a su familia en su vida privada. Según estas fuentes, los paparazzi llegaron a contratar a personas para que siguieran a la familia de Kerem, monitoreando sus movimientos y reportando sus ubicaciones. Se apostaban frente a su casa día y noche, impidiendo que salieran o entraran con tranquilidad. Los niños, en particular, fueron objeto de un acoso implacable. Se tomaron fotos de ellos jugando en el parque y saliendo de la escuela, incluso dentro del coche con sus padres. Estas imágenes, algunas de ellas muy invasivas, comenzaron a aparecer en revistas y portales de noticias, generando una ola de indignación entre los fans de Kerem y el público en general. La tensión aumentó cuando los paparazzi comenzaron a utilizar drones para sobrevolar la propiedad de Kerem, tomando fotos desde el aire. Esto no solo representaba una invasión de su privacidad, sino también una amenaza para su seguridad y la de su familia. Kerem había presentado varias denuncias ante la policía, pero, según sus representantes legales, las acciones tomadas fueron insuficientes para frenar el acoso. El día del incidente que desencadenó la explosión pública, Kerem se dirigía a recoger a sus hijos a la salida del colegio cuando fue interceptado por un grupo de paparazzi. Lo que ocurrió a continuación es un tanto confuso, ya que hay diferentes versiones de los hechos. Algunos testigos afirman que los paparazzi bloquearon el coche de Kerem, impidiéndole avanzar. Otros aseguran que Kerem salió de su coche y comenzó a increpar a los paparazzi, exigiendo que dejaran de acosar a su familia. Lo que sí está claro es que la situación escaló rápidamente. Se produjeron empujones, gritos e incluso algunos golpes. Las imágenes y los vídeos del incidente muestran a Kerem visiblemente enfadado y fuera de control. En un momento dado, se le ve intentando arrebatarle una cámara a uno de los paparazzi. Las consecuencias del incidente fueron inmediatas. Kerem fue objeto de una intensa campaña de desprestigio en algunos medios de comunicación, que lo acusaron de agresividad y falta de profesionalismo. Sin embargo, también recibió un amplio apoyo de sus fans y de otras celebridades, que condenaron el acoso de los paparazzi y defendieron su derecho a proteger a su familia. ***El marco legal, protección o vacío legal, ***.
El caso de Kerem pone de manifiesto las deficiencias del marco legal en relación con la protección de la privacidad de las figuras públicas. En muchos países, la legislación establece límites a la libertad de prensa y al derecho a la información, protegiendo la intimidad de las personas. Sin embargo, la aplicación de estas leyes no siempre es efectiva, y los paparazzi, en muchas ocasiones, encuentran vacíos legales para seguir acosando a sus víctimas. Uno de los principales problemas es la dificultad para definir con precisión qué constituye una invasión de la privacidad. Es legal tomar fotos de una persona en un lugar público, incluso si esa persona no quiere ser fotografiada. ¿Hasta dónde pueden llegar los paparazzi para conseguir una fotografía sin incurrir en un delito? Otro problema es la falta de recursos y la lentitud de la justicia. Las figuras públicas que son víctimas de acoso por parte de los paparazzi a menudo se ven obligadas a recurrir a los tribunales para defender sus derechos. Sin embargo, los procesos judiciales pueden ser largos y costosos, y no siempre garantizan una protección efectiva. Además, existe el problema de la jurisdicción. Los paparazzi suelen operar en diferentes países, lo que dificulta la aplicación de las leyes. Si un paparazzi toma una foto ilegal en un país y la publica en otro, puede ser difícil perseguirlo legalmente. *** La dimensión ética, el interés público vs. el derecho a la privacidad ***. El debate sobre el acoso de los paparazzi también plantea importantes cuestiones éticas. ¿Es justificable invadir la privacidad de una persona en nombre del interés público? ¿Existe un derecho a saber que prevalece sobre el derecho a la intimidad? Algunos argumentan que las figuras públicas deben aceptar cierto grado de intrusión en su vida privada como parte de su trabajo. Al fin y al cabo, su fama y su éxito dependen en gran medida de la atención mediática. Otros, sin embargo, sostienen que la fama no justifica el acoso y la invasión de la privacidad. Todos, independientemente de su profesión, tienen derecho a una vida privada y a la protección de su intimidad. La cuestión del interés público es particularmente compleja. ¿Qué tipo de información justifica la invasión de la privacidad? ¿Es el público realmente interesado en saber con quién sale una celebridad o qué come para desayunar? ¿O se trata simplemente de morbo y sensacionalismo? Muchos argumentan que solo la información que es relevante para el desempeño de una función pública o que afecta a la seguridad o al bienestar de la comunidad puede justificar la invasión de la privacidad. La información sobre la vida personal de una celebridad, por muy interesante que pueda ser para algunos, no suele cumplir este criterio. La responsabilidad de los medios y los consumidores ***. En última instancia, la solución al problema del acoso de los paparazzi pasa por un cambio de mentalidad y una mayor conciencia por parte de los medios de comunicación y de los consumidores. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera veraz y objetiva, pero también tienen la responsabilidad de respetar la privacidad y la dignidad de las personas. Deben evitar el sensacionalismo y el morbo, y deben ser más cuidadosos a la hora de publicar información que pueda dañar la reputación o la intimidad de alguien. Los consumidores, por su parte, tenemos la responsabilidad de ser críticos con la información que consumimos, de no alimentar el morbo y el sensacionalismo, de no apoyar a aquellos medios que se lucran a costa del sufrimiento de los demás. Debemos exigir a los medios que sean más éticos y responsables, y debemos estar dispuestos a boicotear a aquellos que no lo sean. Posibles soluciones. ¿Qué se puede hacer? Existen varias medidas que se podrían tomar para combatir el acoso de los paparazzi y proteger la privacidad de las figuras públicas y de las personas en general. Reforzar la legislación es necesario actualizar y reforzar las leyes que protegen la privacidad, estableciendo límites claros a la libertad de prensa y al derecho a la información. Aumentar los recursos de la justicia es necesario dotar a la justicia de más recursos para que pueda investigar y perseguir eficazmente los casos de acoso y invasión de la privacidad. Fomentar la autorregulación de los medios es necesario fomentar la autorregulación de los medios, estableciendo códigos de conducta ética y creando mecanismos de supervisión y control. Educar al público es necesario educar al público sobre la importancia de la privacidad y la dignidad, y sobre los riesgos del morbo y el sensacionalismo. Promover el boicot a los medios que acosan es necesario promover el boicot a los medios que acosan y que se lucran a costa del sufrimiento de los demás. El caso de Kerem es una llamada de atención.
Nos recuerda que la fama tiene un precio, pero que ese precio no debe ser la pérdida de la privacidad y la dignidad. Es hora de que tomemos medidas para proteger a las personas del acoso de los paparazzi y para construir una sociedad más respetuosa con la intimidad de todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Hemos analizado el caso de Kerem, la explosión de rabia del actor, el acoso que sufre su familia, y las implicaciones éticas y legales de este tipo de comportamiento. Hemos visto que la situación es compleja y que no hay soluciones fáciles, pero que es fundamental que tomemos conciencia del problema y que actuemos para cambiar las cosas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que los paparazzi tienen demasiado poder? ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger la privacidad de las personas? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.